Pedro. Primero Pedro, capítulo 1, en eso estamos en estos días. Y esto se encuentra en sus Biblias, página 1269. 1269. Y también espero que todos tengan un papelito con otro versículo o unos versículos que vienen de Gálatas 5. ¿Alguien que no tiene? Porque tengo muchas copias aquí. ¿Alguien que no tiene? ¿Algunas personas? Ok, aquí. ¿Algunos allá? Sí, levanta la mano si no tienes el papel, porque tenemos varias copias más aquí. How about over there? You guys do that over there? Yeah, okay. Página 1269. Estamos ahora en este libro de Pedro. Para los nuevos, estamos estudiando poco a poco el libro y ahora vamos en versículos 13 a 19. Y hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Vivir o actuar con inteligencia? ¿Qué significa esto? Vivir o actuar con inteligencia. ¿O qué significa no vivir con inteligencia? Vivir sin inteligencia. Pues tengo unos ejemplos y vamos a pensar cómo es que debemos responder. Un ejemplo. Vas a la playa con tu familia, tienes a tu esposa a tu lado, tus hijos a tu lado y te acercas a la playa y de repente ves a muchísima gente corriendo, así con un terror en sus ojos, diciendo, viene un tsunami. Ok, todo el mundo corriendo, y tú con tu esposa, con tus hijos. Si no tienes inteligencia, dices, yo necesito ver. Si no veo, no creo, ¿verdad? Con inteligencia, ¿qué dices? Salgo y corro, ¿verdad? Otro ejemplo. Eres un joven de 17 años. Tienes tu madre y tu padre y te aman, te quieren. Tú eres todo para ellos. Y siempre te dan consejos, buenos consejos. Nuestro hijo, te amamos, te queremos. En tu vida, estudia, trabaja, sé honesto, ama a Dios, aléjate de los malos amigos. Es lo que te dice en la casa. Sales a la calle, encuentras otros amigos que te dan otros consejos. El que actúa sin inteligencia, ¿qué hace? Escucha a sus compañeros, ¿no? Y la persona con inteligencia escucha a sus padres que lo aman, ¿no? Otro ejemplo. Tienes un niño de 8 años y un día tu niño te dice, mamá o papá, como sea, me duele demasiado el estómago. Y mucho dolor. Lo llevas al doctor, el doctor le hace los estudios y dice, tu niño tiene el apéndice inflamado, es apendicitis. Y tenemos que operarlo lo más pronto posible porque se puede reventar en cualquier momento. Con inteligencia, ¿qué haces? Dices, ok, tenemos que hacerlo hoy, ahorita. Pero sin inteligencia tú dices, no, lo vamos a dejar por otro día a ver qué pasa, a lo mejor no pasa nada. ¿A qué voy? Cuando conectas la realidad con tus acciones, actúas con inteligencia, ¿no? Cuando conectas la realidad de las cosas que son, así es mi realidad, viene un tsunami. Esos amigos falsos no me quieren. El doctor me está diciendo lo que mi hijo tiene. Y basas tus acciones en la realidad. Eso es actuar con inteligencia. Actuamos sin inteligencia cuando lo que hacemos no refleja la realidad. La semana pasada, Pedro hablaba a las personas en este libro, personas que nunca habían visto a Cristo, vivían en los tiempos después de Cristo. Estas personas habían puesto su fe en Cristo, pero tenían preguntas. Y Pedro la semana pasada
les enseñó muchas cosas acerca de la realidad de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestro mundo, hablando de profetas. Entonces, estos no todos estuvieron aquí, esto es lo que hicimos, lo que estudiamos la semana pasada. Desde un principio, Dios dijo a Adán y Eva, la serpiente, el enemigo, en algún momento alguien va a nacer que va a aplastar su cabeza. Una profecía acerca de Jesús, hace 6,000 años. Luego, Dios dijo a Abraham, hace 4,000 años, le dijo a Abraham, Abraham, haré de ti una nación grande, y por medio de ti serán bendecidas todas las naciones del mundo. Y correcto, ¿verdad? De él llegó a existir la nación de Israel, y de Israel nació Jesús. Ok, hace 3,000 años vino otro profeta, rey David. David hablaba en los Salmos acerca de la crucifixión de Jesús y su sufrimiento. Hace 2,500 años, otro profeta, Isaías, Dios le dio otra palabra hablando de que Cristo iba a dar su vida por los inocentes, para perdonar sus pecados, que iba a ser traspasado, crucificado. Hace 2,000 años nació Jesús. Y Dios hizo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran acerca de su vida, su muerte y su resurrección. Y poco después Dios le dio a Pedro las palabras aquí, que ahora son parte de la Biblia. Y ahora en nuestro tiempo, en el año 2023, en los últimos 2,000 años, el mensaje de Dios para nuestro mundo no ha cambiado para nada. Que tú y yo necesitamos poner nuestra fe en Jesús. Que Jesús vino tal y como los profetas dijeron. Que Dios ha estado actuando en nuestro mundo durante toda la historia de nuestro mundo. Y esas cosas son ciertas. Y es una realidad. A eso voy. Esos no son así cosas que sacamos de la nada. Nuestro Dios ha hecho todo eso en nuestro mundo y dice a nosotros que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en Cristo, seguir a Cristo de por vida. Él nos perdonará, nos va a acompañar en esta vida y estaremos en Él por toda la eternidad. Esto es lo que es la realidad. El mundo dice, estamos locos. El mundo dice, esas cosas no son ciertas. Pero esta es la realidad. Y tenemos que actuar ahora con inteligencia, es decir, conectando la realidad con nuestras vidas. Eso es el punto de lo que Pedro está diciendo hoy en lo que nos toca estudiar. Y mi oración para mí y para nosotros es que esta cosa sea tan clara como una cosa puede ser. No sé si en algún momento en tu vida has vivido algo que te hace ver claramente tu vida. Estaba viendo en esa semana un documental sobre las Torres Gemelas cuando se cayeron en 9/11, de personas que sobrevivieron. Y ellos hablaban de su vida después, por haber estado en las torres antes de que se cayeran, o por estar cerca. Cuando se dieron cuenta, Dios me dio otra oportunidad de vida. Les ayudó a ver sus vidas con una claridad, de ordenar sus vidas. Decir, yo necesito ahora vivir así, con los años que Dios me presta. O personas que conozco que han sufrido cáncer y han sobrevivido cáncer. Y tienen otra oportunidad de vida. Y dicen, yo sé que otro día voy a morir, pero Dios me ha regalado un tiempecito más. Y necesito ordenar mi vida. Así quiero que Dios quiere que vivamos nuestras vidas y así quiero que entendamos el mensaje de hoy como una cosa tan clara. De conectar la realidad espiritual con nuestras vidas. Vamos a leer Pedro,
dice a ellos, después de hablar de tantas cosas tan hermosas, de los profetas y todo el significado de esto, él dice, versículo 13, dos palabras, ¿qué? Por eso, ¿verdad? Estamos en página 1269, primera carta de Pedro 1:13, donde dice, sean santos, primeras dos palabras, ¿qué son? Por eso. Entonces, él está conectando lo que decía acerca de los profetas, ahora, con la manera de vivir. Él dice, dispónganse para actuar ¿con qué? Okay, de eso saqué la frase que está aquí en la pantalla, ¿no? De actuar con inteligencia. Él dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan, ¿qué? Dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele ¿quién? Jesucristo. Entonces, prácticamente lo que está diciendo él, la realidad del cielo y la presencia de Jesús, la gracia que algún día van a ver con sus ojos, vivan el momento, el presente, el ahora, con una claridad. Porque esas cosas son ciertas. Lo que sabes con tu cabeza tienes que vivir con tu vida. Eso es lo que él está diciendo. Y habla de dos cosas. Versículo 14 es la primera. Dice, como hijos obedientes, no se molden a los que malos deseos que tenían antes cuando vivían, ¿cuándo? En la ignorancia. Ok, ¿de qué está hablando? Cuando Pedro se dirige a ellos diciendo como hijos obedientes, se está dirigiendo a esas personas en ese momento como personas que han puesto su fe en Cristo. A veces lo entendemos un poco mal, decimos que todos somos hijos de Dios, y en cierto sentido tenemos razón cuando lo decimos así. En un sentido todos somos hijos de Dios, porque todos somos creados a su imagen y semejanza. En un sentido todos somos hijos de Dios. Pero cuando Pedro aquí dice como hijos obedientes, se refiere a personas que han puesto su fe en Cristo. Porque Cristo dice, mis hijos son los que creen en mí y me siguen. Y en algún momento, de hecho, refirió a personas muy religiosas como hijos de Satanás. Espiritualmente no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo espiritualmente. Los hijos de Dios son los que han puesto su fe en Cristo y dicen, Cristo, entiendo lo que hiciste en la cruz. Y yo necesito tu perdón y quiero dedicar mi vida para seguirte. Esos son los hijos. Entonces dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ¿qué? En la ignorancia. Eso es una manera de escribir, vivir tu vida sin Dios. Vivir en ignorancia es algo directo, ¿no? Mucha gente a lo mejor se ofende. ¿Cómo que soy un ignorante o estoy viviendo como un ignorante? Él está diciendo, cuando tú vives fuera de los caminos de Dios, estás viviendo en ignorancia. Y dice, vivían así antes de conocer a Cristo. Pero él está diciendo ahora, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. En la ignorancia, ahora hay que vivir en los caminos de Cristo. Esta palabra, no se amolden, me hacía pensar en una manualidad que se hacía cuando yo era niño. Teníamos moldes de plástico y llenábamos esos moldes con yeso. El yeso es un líquido, ¿no? Llenas el molde y luego se pone duro el yeso. Y lo sacas del molde y puedes pintar el yeso, ¿no? Pero el chiste es que el yeso agarra el diseño del molde. Pues antes de conocer a Cristo, el molde es el mundo. La actitud del mundo, las ideas del mundo. Lo que yo quiero hacer, lo que pienso que es bueno. Pero cuando estamos en Cristo tenemos otro molde. ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Es otra manera de vivir, es otro molde. Él está diciendo, ya no deben conformarse al molde de antes, ahora están en Cristo. Así que tienen que dejar de hacer ciertas cosas. Esto es actuar así como dice, actuar así con inteligencia. Actuar con inteligencia es, uno,
no volver a lo de antes. Eso es lo primero, que de conectar la realidad espiritual con tu forma de vivir, de ya no vivir como vivías antes de dedicarte de lleno al pecado. Ahora, número 2, actuar con inteligencia es, versículo 15, de ser santo. Versículo 15 lo dice bien claro. Más bien, sean ustedes, ¿cómo? Santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean como santos, porque yo soy santo, correcto. Entonces, aquí está diciendo, algo tiene que cambiar en nuestras vidas cuando comprendemos la verdad de Dios. Ya no podemos hacer cualquier cosa, tenemos que vivir de una manera diferente como santos. Dios quiere que sus hijos parezcan a Él. Dios quiere que reflejemos su carácter en nuestra forma de vivir y de diario vivir. Entonces, nada más realmente hoy habla de esas dos cosas. De actuar con inteligencia, de decir, ok, entiendo la verdad de Dios. He entregado mi vida a Cristo y ahora necesito dejar de hacer ciertas cosas y comenzar a hacer otras cosas. Y él habla en los versículos que vienen de 3 motivaciones muy fuertes. Versículos 17 a 20 a 21 habla de 3 motivaciones fuertes. Los que somos padres entendemos que hay muchas maneras de motivar a nuestros hijos. No sé si tu mamá o tu abuelita en su tiempo te motivaba. Hay motivaciones, vamos a decir, motivaciones positivas y negativas. No sé si tu abuela o tu mamá te motivaba con una motivación negativa, la chancla, ¿verdad? Nada más de ver ahí la chancla, pórtate bien o si no, ¿verdad? Pues mi mamá no usaba la chancla con nosotros. Ella usaba su mano a veces, pero no funcionaba muy bien a veces la mano de ella. Entonces, tenía una cuchara. Primero cucharas, una cucharota de madera, pero eso se rompía siempre. Luego decían, eso tampoco sirve, necesito usar una cuchara de acero. Y en realidad es lo que tenía ahí. Entonces ahí estaba la cuchara y nada más de ver esto, el miedo, ¿verdad? Esta cuchara viene por bien una motivación negativa, ¿verdad? Hay motivaciones positivas también, como padres, cuando nuestros hijos están chiquitos, decimos, haz esto y te voy a dar un beso, ¿verdad? O cuando ya no quieren los besos, dicen, haz esto y te voy a dar un dulce, ¿verdad? O cuando ya están más grandes, dices, pues, si tú haces esto, vamos a hacer tal viaje, X cosa, ¿no? Pues aquí él está motivando a las personas. Y versículo 17 es algo muy fuerte. Él dice, ya que invocan como Padre al que juzga ¿con qué? Imparcialidad. Las obras de cada uno. Vivan ¿con qué? Con temor reverente. Mientras sean peregrinos en este mundo. El punto está claro. Entregamos cuentas a Dios por nuestras vidas. En cierto sentido, sí, Cristo perdona todos nuestros pecados, sí. Pero entregamos cuentas a Dios. Y no es cualquier cosa decir, Dios es mi Padre. Y vivir sin temor de ofenderlo. No. Si Dios es tu Padre, Dios es tu Padre, lo amas. Pero hay un aspecto de temor reverente que tiene que estar allí. ¿Okay? Segunda motivación es versículo 18. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida, ¿cómo? Absurda, que heredaron de sus ¿qué? Está diciendo, la vida sin Cristo es una vida absurda. Y él está diciendo a las personas, mire, ustedes, cuando crecieron, sus padres los inculcaron una manera de vivir, sin tomar en cuenta a Dios. Es una vida absurda. Dice, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata,
sino con la ¿qué? La preciosa sangre de Cristo, como de un cordero ¿qué? Sin mancha y sin defecto. Si tú amas a un ejemplo, si vienes de una familia con una madre soltera, y tu madre soltera se sacrifica por ti, para darte tu educación. Tú sabes que ella prepara panes en las casas hasta muy noche y tú sales a vender esos panes el día siguiente. Y con ese dinero, ella está pagando tu educación. Eso te motiva, ¿no? A estudiar. No desperdiciar la oportunidad de los estudios que tú tienes porque tú dices, mi mamá que yo quiero, se sacrificó tanto por mí para darme mis estudios y yo necesito aprovechar esa oportunidad. 1000 veces más. El precio de nuestro perdón no es con oro, no es con plata, es con la preciosa sangre de Jesús y cada gota es preciosa. Y lo que Pedro está diciendo, no puedes poner precio a tu rescate. Entonces, si Cristo derramó su sangre para rescatarte del pecado y una vida llena de pecado, para que seas santo, ¿cómo puedes volver fácilmente a lo de antes? Pensando en el precio. Ese es el punto. Entonces los está motivando diciendo, acuérdense del valor de la sangre de Cristo. Tercera motivación viene en versículo 20. Eso es muy bonito, porque llega al punto, al corazón del asunto. Dice, Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en esos últimos tiempos, ¿en qué? En beneficio de ustedes. Ok, estas personas no habían visto a Cristo con sus ojos. Vivían después. Pedro sí lo había visto y lo conoció. Pero, ¿se acuerdan antes del capítulo 1? Él les había dicho, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Se acuerdan? Ok. Pero dice, Cristo ha aparecido en beneficio de ustedes. Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. 21, por medio de Él, por medio de Cristo, y página que sigue, por medio de Cristo ustedes creen en ¿quién? Dios. En Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en ¿quién? Dios. En Dios. Entonces, esto es lo que me encanta de este versículo. Pedro, otra vez les digo, Pedro no está diciendo, hay que creer en mí. Esta religión que yo comencé, la religión de Cristo no es de Pedro. Él está diciendo, Dios está actuando en ustedes. A favor de ustedes, Dios envió a Cristo y Cristo les ha dado la fe, es una fe viviente que tienen. Y siguen a Cristo y su fe y su esperanza está en Dios. Un día lo van a ver. Esto es el punto. Por ejemplo, si te pregunto, ¿por qué quieres ir al cielo? Si nada más dices, quiero ir al cielo porque ahí no hay trabajo, porque ahí no hay huracanes, porque ahí no hay lágrimas, no hay cáncer. Excelente, ok. Quiero ir al cielo porque quiero ver miembros de mi familia. Ok, entiendo. Pero el corazón del asunto es, cuando tú dices, yo quiero ir al cielo porque quiero ver a Dios. ¿No? Entonces, lo que él está diciendo, tiene que haber una conexión entre lo que creemos y nuestra forma de vivir, y da 3 motivaciones. El temor de Dios, el valor de la sangre de Cristo y esta gran verdad que vamos a ver a Dios. Entonces, ahora vamos a agarrar estos otros versículos, porque siento que estos versículos nos ayudan a entender exactamente lo que Pedro está hablando.
Eso es otro libro. Este libro fue escrito por Pablo, Gálatas 5. Pero él habla de la forma de vida antes de conocer a Cristo y la forma de vida cuando estamos en Cristo. ¿Ok? Aquí lo dice. Vamos a ponerlo en la pantalla, pero también está en las hojas. Dice, las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Idolatría y ¿qué? Hechicería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y ¿qué? Envidia. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, una manera de vivir. Aquí dice, en cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y ¿qué? Y dominio propio. Ok, entonces les pregunto, ¿estas cosas, existen estas cosas de los dos lados? Sí. ¿Vivimos estas cosas de los dos lados? Cuando aquí Pedro habla de vivir la vida absurda, cuando habla de vivir en ignorancia, ¿de qué lado está hablando? De este lado. Cuando aquí dice, les advierto ahora, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Ahora, el propósito de Jesús, de Dios, en enviar a su Hijo Jesús, fue precisamente para rescatarnos de la vida absurda, para que fuéramos así, otra clase de vida. ¿Es Cristo capaz de rescatarnos de esta clase de vida? Sí. ¿Quiere Cristo rescatarnos de esa clase de vida? Sí. ¿Cuál lado es mejor? ¿Dónde realmente quieres pasar tus años en esta tierra? ¿Aquí o allá? Pues vivir esto no tiene realmente nada de bello ni bonito en esta vida, y mucho menos en lo venidero. Pero este lado, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, eso es hermoso. Y la promesa de Dios en Cristo es tener esto con el Espíritu Santo que Él da a los suyos. Y eso es nada más un pequeño sabor en esta tierra, y la plenitud se va a vivir en el cielo. Entonces tenemos que actuar ahora con inteligencia. Es lo que Pedro está diciendo, tenemos que actuar con inteligencia. Y te pregunto, ¿dónde estás? Si esto describe tu vida y tu forma de vivir, la buena noticia es que Cristo te puede salvar, perdonar y cambiar. Pero necesitas responder a Él. Eso es el punto de todo lo que Dios dijo desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestro tiempo. El mensaje de Dios es creer en Cristo. Si no lo has hecho, ¿qué te detiene? Necesitas hacerlo. Pero quiero terminar con un punto más. Y eso es muy bonito. Cuando veo sus rostros, no conozco a todos, pero conozco a muchos aquí presentes hoy, que en algún momento en el pasado han dicho a Jesús: esto es mi vida, es una vida absurda en ignorancia, y ya no quiero estar aquí. Cristo, perdóname, cámbiame, y quiero dedicar mi vida a ti.
y veo en ustedes la realidad de Dios. Que Dios los ha perdonado. Que Dios los está cambiando. Algunos de ustedes los conozco por años. Y veo la dulce presencia del Espíritu en ti. De amor, de alegría, de paz, de paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y me llena de alegría ver esto en ti. No somos perfectos. Y hay mucho más que Dios quiere hacer con nosotros. Pero quiero animarlos hoy, los que están en esta lucha. No es fácil. La carne nos llama a todo esto. El enemigo nos quiere jalar para atrás. Tenemos la gran motivación del temor de Dios, la preciosa sangre de Cristo, pero que también un día vamos a ver a Dios. Persevera en tu fe. Si el enemigo te ha derrotado, levántate con la ayuda de Cristo. Si necesitas hacer cambios en tu vida, conecta la realidad espiritual con la realidad de tu vida y dile a Jesús, ayúdame. Y en la semana que viene, las próximas 2 semanas, vamos a estudiar mucho más acerca de cómo hacer esto. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias te damos por lo que haces a nosotros. Gracias por amarnos tanto. El valor tan precioso de tu sangre, que nos amas más que el mejor padre o la mejor madre. Has sacrificado más para rescatarnos del enemigo y salvarnos y cambiarnos. Dios, ayúdanos a no volver a la vida de antes, el molde de los malos deseos. Ayúdanos a salir del molde con tu carácter, representándote a ti en este mundo y con la esperanza de verte en el cielo. Ayúdanos a perseverar, Dios, en medio de tentaciones fuertes. Haz la obra en nosotros, te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con una canción. Quiero que cantemos 380. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. 380. Límpiame, Señor, de toda mi maldad.